Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, ¿vale? Que hablaremos de Power Apps. Nuevamente, gracias por dedicarnos esta horita que estaremos, más o menos, estos 50 minutos que estaremos. Y en el webinar, lo que espero comentaros y haceros llegar es un poco cómo la utilización de Power Apps dentro de la plataforma Power Platform de Microsoft nos puede ayudar en la digitalización de nuestra organización, ¿vale? Es un poco el objetivo que quiero trasladaros y ver si con ello generamos ese hueco que tienen los Power Apps dentro de nuestras organizaciones. El evento, digamos, el webinar va a tener 6 pasos, ¿vale? Empezaremos hablando un poco de todo lo que es el concepto de low code, no code, ¿vale? Hablaremos luego de Power Platform completo, luego ya entraremos un poco en la parte de Power Apps. Os contaré un poco el catálogo de posibles opciones que tenemos para realizar con Power Apps. Luego os contaré algunos casos de uso que hemos hecho directamente con clientes. Y por último, os enseñaré un ejemplo de una Power App que tenemos nosotros interna, de uso interno, completamente de demo, para que veáis cómo se puede hacer y qué nos puede ofrecer y qué hueco ocuparía dentro de la organización. Bueno, pues vamos a empezar la introducción. Dentro del concepto de transformación digital, según estudios Forrester y demás, se estiman que durante los próximos años se lleguen a realizar hasta 500 millones de aplicaciones, ¿vale? A medida para la organización. De estas, se dividen como en 2 bloques. Están estimadas que un 25% sean desarrollos específicos, 100% a medidas, con código interpretado, las tradicionales desarrollos a medidas, ¿vale? Y el 75% de herramientas a desarrollar aplicaciones serán todas con herramientas low code, no code, ¿vale? Con lo cual, vemos cómo este concepto de low code, no code cobra mucha importancia, ¿vale? Dos de las cosas que más nos ofrecen es reducción de coste y de tiempo, ¿no? A la hora de su desarrollo. ¿Por qué este auge y por qué gran expectativa que hay delante de las plataformas low code no code? Pues simplemente porque los desarrollos específicos, los desarrollos a medida, realizados con código interpretado, nos generan principalmente tres puntos que son bastante importantes a la hora de tener en cuenta el desarrollo de una aplicación. Es decir, si una aplicación, el desarrollo de una aplicación se puede alargar entre 4 y 14 meses de media, ¿vale? Aún así, luego el 85% de ellas se retrasan más todavía, ¿vale? Luego el tema del coste. Este tipo de aplicaciones, el precio medio, ¿vale? Está entre los 30.000 y 300.000 euros. Las hay mayores, las hay más pequeñas, pero lo normal es que el coste medio está entre 30.000 y 300.000 euros, con lo cual estamos hablando de un coste importante, ¿vale? Y luego el hecho de que para realizar este tipo de desarrollos hace falta perfiles muy específicos, ¿vale? Y se está viendo que hay, aunque está habiendo mucha oferta de perfiles, pero aún así la demanda es mayor y no tenemos todos los perfiles necesarios para abordar este tipo de desarrollos específicos, ¿vale? Por ello, pues una solución low-code, no-code, ¿cómo nos puede ayudar? Pues digamos que tenemos 3 puntos principales de ayuda. Lo primero, este tipo de soluciones, por su forma de entenderse y de trabajar, generan una mayor colaboración entre la línea de negocio y el personal técnico. Y te hablamos, por generalizarlo un poco, ¿vale? Quiere decir que la línea de negocio está mucho más cercano a lo que sería este tipo de aplicaciones porque digamos que, y enganchamos con la segunda parte, todo está hecho en menos tiempo. El ciclo de vida de la aplicación, de la construcción de la aplicación es más corta, requiere más interacción con el usuario de negocio para que la aplicación sea mucho más efectiva y esto hace que haya mucha más colaboración y tenga un éxito un poquito más avanzado, ¿no? En un ciclo de vida normal, desde que se hace la toma de requisitos inicial, se hace el análisis funcional, se presenta a usuarios y demás hasta que se empieza a tener resultados medibles, aunque utilicemos una tecnología Agile, una metodología Agile,
pasa un tiempo. Sin embargo, en la parte de low-code, no-code es todo más inmediato, con lo cual el enganche entre negocio y la parte más técnica es mucho más alto. Y por último, pues la rapidez de implementación, la reducción de costes y la opción multidispositivo. Es decir, yo puedo hacer una aplicación low-code, no-code para desarrollarla tanto en un móvil como en un entorno web con una tablet. O sea que, y no tengo que tener idiomas diferentes ni tener técnicos distintos para poder realizarlas, lo cual también nos lleva a un punto bastante importante, ¿no? Dentro del entorno del ecosistema de soluciones low-code, no-code hay bastantes plataformas ya disponibles. Según encuentra Gartner de 2020, estos serían los principales jugadores. Nosotros, al ser partner de Microsoft, utilizamos la suite de Power Platform de Microsoft, ¿vale? Como vemos, Microsoft está en un punto bastante alto. Este es en septiembre de 2020, cuando salga el nuevo, a partir de septiembre-octubre de 2021. Estamos expectantes para ver cómo ha evolucionado, porque es verdad que están creciendo todos los entornos, pero creemos que Microsoft, por la apuesta que ha hecho tan grande durante este último año, tiene que subir más, con lo cual creo que estará un pelín más arriba incluso de lo que estaba ya en 2020, ¿vale? Y ya empezando a entrar un poco en la parte más concreta de Microsoft, entramos en la parte de Power Platform, ¿vale? La solución Power Platform es la solución low-code no-code de Microsoft, ¿vale? Y que cubre el hueco de mercado que estábamos hablando para poder digitalizar de forma rápida y sencilla nuestros procesos, ¿vale? La solución que ofrece Microsoft, ¿vale? Está hecha un poco de una forma en 4 pasos, ¿no? Partiendo de la parte del dato como tal, del dato como tal, dato inteligente, empezaríamos un poco a gestionar la información y el siguiente paso sería analizarla. En el momento que tenemos análisis suficiente sobre los datos, podemos actuar sobre ellas, ¿vale? ¿Cómo actuamos? Con la parte de Power Apps. Intervenimos sobre los datos añadiendo información o transformándolos. Luego podemos automatizarlos con la parte de Power Platform, con lo cual tenemos el siguiente paso y retroalimentaría otra vez al dato, porque como estamos siempre trabajando con el dato, siempre estamos enriqueciendo y mejorando, con lo cual este proceso está constantemente retroalimentándose y esta es la fortaleza que la solución de Microsoft oferte, ¿no? Es un poco toda la integración partiendo del dato e intentando conseguir que ese dato cada vez sea más inteligente y nos dé mayor valor a la compañía, ¿vale? Dentro de la suite de Power Platform está Power BI, Business Analytics, Power Apps, desarrollo de aplicaciones, Power Automático, Power Automate, automatización de procesos, ¿vale? Y Power Virtual Agents, la construcción de bots, ¿vale? Y luego todo está basado en el entorno de datos de Power Platform, de la solución de negocio de Microsoft, que es Dataverse, ¿vale? Con toda la infinitud de conexión de conectores de datos que tienen ya preestablecidos y los que se pueden personalizar. Todo el mundo de la iBuilder de Azure también integrado dentro del ecosistema, ¿vale? Y dentro de la parte de iBuilder hay una parte muy importante que es la de realidad aumentada, que cada vez está teniendo mayor utilización y mayor potencia dentro del desarrollo de aplicaciones low-code, no-code, ¿vale? Si explicamos brevemente cada una de las partes, pues Power BI. Power BI nos permite, digamos que a través de la conexión con diferentes fuentes, ser capaces de generar cuadros de mando o dashboards con una gran capacidad analítica y además incrementado por lo que hemos dicho anteriormente de unir los datos y darlos cada vez más riqueza, ¿no? Con lo cual es la parte más analítica, la parte más de mostrar datos, la parte más de mostrar información, ¿vale? Power Apps, pues la creación de aplicaciones sin necesidad de programación, como he dicho, a través de módulos que vamos arrastrando y vamos colocando y vamos dando su lógica de funcionamiento y que podemos construir una aplicación rápidamente que permita capturar la información, gestionarla y conectarla con diferentes fuentes. Es decir, podemos coger una información de una fuente, tratarla y guardarla en otra. Con lo cual es una muy buena acción a la hora de actuar sobre los datos. Power Automate, pues lo que hemos comentado anteriormente.
automatizar procesos, definir cómo quiero conectar la información entre las diferentes fuentes, ¿vale? Y cómo reaccionar ante diferentes tigres o eventos que pueden programar dentro de una solución. Todo también igualmente en base a elementos modulares que vamos definiendo y poniendo cada uno de los pasos. Dentro de Power Automate, aunque no es el objeto de este webinar, hemos tenido algún otro y tendremos más, está incluida la parte de Power Automate Desktop, que es lo que nos permite realizar toda la serie de robots, de RPA, de procesos robóticos automatizados, ¿vale? Esa parte son las que a través de Power Automate Desktop podemos implementar. Pasaríamos un poco más de la automatización de procesos, que sería el Power Automate nube, por decirlo de alguna forma, a la parte de robotización. La robotización se diferencia con la automatización, es que la robotización va a requerir siempre de un equipo para su ejecución, ¿vale? Con lo cual veríamos un poco las diferentes opciones que podríamos llegar a tener. Power Virtual Agents, para finalizar, pues es generar bots de respuesta desasistida de forma lógica a través de árboles de preguntas y respuestas que de una forma muy lógica y muy básica interactúen con un cliente, ¿vale? De una forma muy conversacional, de una forma 100% conversacional. Y que lleguen a permitir el ejecutar las opciones que necesitemos. Es decir, podemos programar, generar un bot muy fácil. Aquí vemos en el pantallazo cómo vamos arrastrando condiciones, elementos, respuestas y demás, y que esto nos genere una consulta, nos dé información, actuemos sobre información, cambiemos información, nos permite llegar a un punto para lanzar un Power Automate, un RPA, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual es una muy buena opción para integrar diferentes elementos y así poder hacer trabajar de forma desasistida en los sistemas, ¿no? Y por último, explicar dónde está Power Platform dentro del ecosistema de negocio de Microsoft, ¿vale? Como Power Platform es una solución basada 100% en la nube, en Azure, podemos acceder a esa capa de Azure y dentro de Azure gestionar todo lo que ya tenemos y nos ofrece Azure dentro de Microsoft. La parte de identidad, la parte de seguridad, toda la parte de gestión y toda la parte de compliance. Con lo cual, estos 4 ítems, estos 4 conceptos, súper importantes a la hora del desarrollo de aplicaciones, no nos olvidamos de ellos a la hora de desarrollar Power Platform, porque ya los tenemos integrados dentro de la propia lógica de Microsoft, ¿vale? Y por encima del Power Platform que tenemos, pues toda la parte de suite de negocio de Microsoft, tanto Microsoft 365, Dynamics 365, Business Central, ¿vale? Y podemos atacarlos a ellos y utilizar Power Platform como interface de personalización de los elementos de negocio de Microsoft. Ya una vez que hemos visto un poco lo que es la introducción y el entorno de Power Platform, ya vamos bajando a la parte de Power Apps y la parte de Power Apps, por lo que ya hemos explicado un poquito lo que es, pues eso, que conjunto de aplicaciones, conectores y plataforma que nos proporcionan desarrollo de aplicaciones rápido, ¿vale? Su principal foco es, pues es lo que hemos dicho, estudiar y automatizar pequeñas aplicaciones que existen en cualquier departamento o división, ¿no? Ese tipo de Excel que tenemos que controlamos diferentes cosas, pues poder automatizarlo dentro de una aplicación o un proceso que actualmente intervienen diferentes actores y tenemos que ir pasando documentos para poder cada uno trabajar su parte, podemos llegarlo a hacer a través de Power Apps, etcétera, etcétera, ¿no? Está diseñado para entornos móviles, con lo cual tiene una aplicación muy sencilla dentro de los stores correspondientes. También se permite lanzarlo en Explorer Web o integración de aplicaciones, ¿vale? Digamos que es una parte más de Office 365, con lo cual nos permite personalizar y extender las funcionalidades que las aplicaciones ya nativas de Office 365 nos ofrecen. Es decir, yo puedo con una Power App coger información de mi calendario y hacer una aplicación que me ayude a gestionar mi calendario de Outlook, por ejemplo, ¿no? Con lo cual vemos cómo es un añadido a esa parte, ¿vale? Y luego la parte de conexión de datos que hemos dicho anteriormente también. Se puede conectar a más de 300 regiones de datos, tanto Microsoft como no Microsoft, ¿vale? La arquitectura de una aplicación de Power Apps,
Pues empezamos por la parte de los servicios y los datos, lo que hemos dicho, los conectores a cualquiera de los almacenes que podemos tener, Microsoft, no Microsoft, como insisto, ¿vale? O directamente a Dataverse. Una vez que ya tenemos hecha la conexión con datos, empezamos a dar la lógica y el interfaz gráfico a través de la aplicación y de los flujos. El siguiente punto es definir dónde vamos a ejecutar la Power App, si en la web o en el móvil. Es importante este paso porque Power Apps las aplicaciones de Power Apps no son responsive, con lo cual sí que tenemos que definir en qué dispositivo lo vamos a ejecutar. También dependiendo del dispositivo tendremos unas funcionalidades o tenemos otras funcionalidades. Y por último ya tenemos a los usuarios, ¿vale? Que los usuarios no tenemos que hacer una gestión propia de usuarios porque ya vienen dadas directamente desde Office 365 y lo que sí que tenemos que asignar son qué tipo de usuarios qué grupo de usuarios pueden ejecutar la app y con qué permisos cada uno de ellos. Siguiendo a la siguiente parte, digamos que aquí lo que intentamos representar es todo lo que nos ofrece una Power App en un entorno de movilidad. Hemos dicho antes que una de las opciones de poder desarrollar Power App es con un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles tienen diferentes funcionalidades y Power App nos permite explotarlas. Es decir, que yo, desarrollando una Power App para móvil, puedo acceder a fotografías, tanto a mostrar como a hacer fotografías, a vídeos. Puedo utilizar la cámara del móvil o dispositivo correspondiente como un lector de código de barras o QRs e integrarlo en la lógica de la Power App. Utilizar la localización para almacenar información o representar información. Visualización de documentos existentes dentro de la Power App o incluir entradas manuscritas para simulaciones de firmas o similares, ¿vale? Y luego ya, si vamos a la parte de inteligencia artificial, a los servicios de inteligencia artificial de Azure, ¿vale? Y de identidad aumentada, de realidad aumentada, perdón, es donde podemos coger mayores prestaciones. Es decir, podemos irnos a la parte de la gestión de la voz, reconocimiento de voz, órdenes de voz, toda la parte de reconocimiento facial y elementos de imagen, y toda la parte de reconocimientos de documentos, de imágenes, de OCRs, con realidad aumentada, medidas, identificación, cualquier elemento que podamos tirar de la parte de de la IA de Azure, del eBuilder de Azure, podremos integrarla dentro de nuestras aplicaciones de Power Apps. Por ejemplo, un caso es que podríamos llegar a hacer incluso el comparar una foto que hagamos con un patrón que tenemos y que nos digan si es adecuado o no. O sea, intervienen varios elementos dentro de la parte de, tanto la parte de tomar de fotos del propio del dispositivo, como la parte de reconocimiento con la parte de comparación, ¿vale? O sea que nos permite explotar, digamos, bastante a fondo todas las prestaciones que tenemos dentro de nuestros dispositivos móviles en este caso. ¿Qué tipos de Power Apps tenemos? Pues tenemos tres tipos de Power Apps. Tenemos aplicaciones de lienzo, que son las aplicaciones desarrolladas a medida con la interfaz que nosotros queremos elaborar, ¿vale? En dispositivo móvil, en navegador web, etcétera, etcétera, ¿vale? Y está basada en ejecución de tareas y roles para poder hacer cada uno de los elementos. Luego tenemos las aplicaciones de modelos, todas ellas están basadas en Dataverse, en el Common Data Model, ¿vale? Y lo que hacen es generar aplicaciones adicionales o operativas adicionales a la suite de negocio de Microsoft, es decir, a Dynamics 365 o Business Central, ¿vale? Como utilizamos Dataverse, el Common Data Model, pues directamente ya tenemos integrado todos los elementos en la capa de datos y luego simplemente construiremos la aplicación en base a los datos correspondientes. Estas aplicaciones tienen un interfaz distinto, como veis ya no son tan gráficas como las de lienzo, pero son completamente personalizables a nuestra necesidad. Y por último tenemos los portales. Los portales de Power Apps son una aplicación que nos permite tanto ser un punto de información común para nuestros usuarios, como dotar de operativas a nuestros usuarios. Aquí la novedad, digamos la diferencia respecto a las otras dos es que no solamente puede entrar usuarios de nuestro tenant de Office 365, sino que también pueden entrar invitados y gestionar invitados, de tal forma que es una Power App que
tendríamos que utilizar si necesitamos alguna operativa que requiera de ese tipo de usuarios, no solamente usuarios internos de la organización, sino también usuarios externos, ¿vale? Y ya un poco que hemos visto toda la parte esta de explicar lo que ha sido Low No Code, la introducción a Power Platform y un poco más en detalle la parte de Power Apps, vamos a ir a la parte que hemos llamado catálogo. Y aquí en la parte de catálogo lo que vamos a contar son experiencias que ya hemos tenido a la hora de realizar Power Apps, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con esta parte? Pues que daros ideas de si una de estas tipos de aplicaciones os pueden servir dentro de vuestra organización. Y así, pues, digamos, ayudaros un poco en esa reflexión estratégica a la hora de digitalizar ciertos procesos de la organización. Bueno, dentro de esta presentación vemos que tenemos unos iconos en la parte izquierda de cada etiqueta que vemos, de cada tarjeta, que vemos que es las funcionalidades que utilizan, ¿vale? Y luego a la parte derecha tenemos los iconos de las aplicaciones que están utilizando. Empezamos por la hoja de turnos. Es una hoja... La hoja de turnos genera la hoja necesaria de la presencia de personas dentro de una organización, ¿vale? Y lleva incluido en este caso un control de presencia, ¿vale? Y en este caso estaba hecha para entorno móvil, para que los usuarios viesen qué turno tiene cada uno y en qué sitio debe estar. Además de ello, tenía integrada la parte de localización para que registrase la localización cada vez que acudían a un punto de los que tenían que estar, y tenía incluida la parte de firma, vamos, no de entrada manuscrita, para simular una firma dentro de la aplicación. Esta aplicación guardaba los datos en SharePoint Online y estaba hecha en Power Apps 100%, ¿vale? En estas aplicaciones que voy a contaros, no todas, pero casi todas, tienen un nexo común. Todo el licenciamiento que tenemos dentro de Power Platform, que está incluido dentro de cualquier licencia Enterprise de Office 365, todo lo que se llama ahora Microsoft 365, ¿vale? Siempre procuramos hacer el diseño y el desarrollo sin que se requiera un coste adicional, siempre que sea posible. Cuando no sea posible, evidentemente, pues habrá que advertirlo, ¿no? Pero siempre nuestro diseño inicial evita que tenga un coste de licenciamiento adicional. ¿Cómo llegamos a ese planteamiento? Pues la característica que tiene Power Platform es que si dentro de una aplicación utilizamos todos los elementos que vienen definidos dentro de Office 365, de la licencia de Office 365, no tenemos que pagar ningún tipo de sobrecoste de licenciamiento. Por ello, es común ver cómo SharePoint se utiliza como almacén de datos. Hay que tener en cuenta que SharePoint tiene sus limitaciones y la forma de llevarlo a cabo, pero, por decirlo de alguna manera, tenemos que tener en cuenta eso, que SharePoint utilizado como almacén de datos. Siguiente aplicación es el registro de tickets, ¿vale? En este caso era un registro de tickets para gestionar gastos. Me estoy dando cuenta que están cambiados los iconos, uno es el de turnos y otro que ha cambiado este por este, me he dado cuenta. Es el registro de tickets para la gestión de gastos, en lo cual hay un tema de fotografía. En esta aplicación no estaba integrado con la IA y no había un reconocimiento de la fotografía, pero hay una fotografía para hacer el importe. Luego hay un formulario que identificaba el proveedor y el importe, no, la tipología del gasto y el importe, perdón, ¿vale? Y estaba hecha también para estar en entorno móvil. Luego, a mayores de esto, había una parte de Power BI que para la parte de administración que le daba resúmenes y demás. Un sistema de fichajes en movilidad, ¿vale? Que funcionaba tanto en entorno web como en móvil. Y también podía utilizar la ubicación en el caso de que así se requiriera para saber de dónde se había fichado, ¿vale? Una aplicación de inspección de zonas. Esta inspección de zonas lo que nos permite es a un personal móvil que pueda estar desplazándose por diferentes sitios y estar inspeccionando elementos. En este caso, los elementos tenían puesto una etiqueta de identificación que se leía. En el momento que se leía, identificaba de dónde estaban, en qué puntos estaba.
podía hacer una foto para, digamos, si había algún tipo de anomalía, reflejar la anomalía y luego un formulario correspondiente. También tiene la opción de ubicación para cuando esas inspección de zonas no son en entorno local, sino en entorno exterior. Tenemos un registro de muestras de laboratorio a través del lector de código de barras que estaban en las muestras de laboratorio y el móvil se identificaban en qué punto estaba cada uno de los elementos y se hacía una trazabilidad. Una parte de gestión de menús de comedor de empresa. Esto era pre-COVID, evidentemente. Ahora ya con el COVID los comedores de empresa han dejado mucho de funcionar y de momento no se está utilizando, pero fue anterior al COVID, ¿vale? Y lo que hacíamos con la gestión de menús era, digamos, desde la administración daban los menús que había disponibles para el día o para la semana y desde la Power Apps, en este caso era web 100%, cada uno de los empleados elegía el menú que quería, ¿vale? Esto se volcaba en un Excel y este Excel es el que se mandaba al proveedor del comedor para que preparase todos los menús. Un registro de visitas para acceso a oficinas, también era pre-COVID, ahora ya esperemos poder volver a utilizarlo lo antes posible, pero esto era pre-COVID, ¿no? Y lo que hacíamos lo que se hacía es que estaba puesto una tablet en un pedestal directamente en la entrada, ¿vale? Te identificabas con un formulario, simulabas tu firma también directamente y estaba enlazada con el Outlook, de tal forma que cuando tú elegías a la persona con la que habías quedado, con la que ibas a visitar, automáticamente le llegaba un correo diciendo está esta persona esperando en la entrada, ¿no? Con lo cual quitamos los papeles estos típicos que había en todas las entradas de oficinas donde poníamos nuestro nombre de DNI y firmábamos por ese tipo de aplicación con más digamos, confidencialidad y digamos mucho más atractiva, ¿no? Una parte para entrega y no, esta no era entrega, esta era de revisión de la colocación del uso de todos los EPIs, ¿vale? De PRL. En un punto crítico de una instalación se requería entrar siempre con unos EPIs correctamente colocados, ¿vale? Y lo que se hizo fue poner una Power App hecha en entorno web que se estaba viendo en un pedestal, una tabla con un pedestal, tenías un vídeo demostrativo de cómo había que colocarse cada uno de los EPIs y además te identificabas como tu usuario y tenías que hacerte una foto como que tenías colocado todo, de tal forma que se pudiese certificar que estabas con los EPIs correctamente colocados. En este bloque, esta otra que quería contar es la parte de organización, reuniones y salas, ¿vale? En esta parte lo que se trabaja es sobre el calendario del Outlook, ¿vale? Y lo que se hace es buscar para X intervinientes cuando hay un hueco libre entre todos. O sea que esto es una personalización del calendario, de la función de reuniones del propio Outlook, ¿vale? Buscábamos 3 personas, qué hueco tenemos lo antes posible juntas, o los huecos que teníamos juntos, y además qué recursos, qué salas estaban disponibles. Y en ese momento los asignábamos, ¿vale? De la misma forma que pueden ser salas, hay reservas de recursos, de coches o de proyectores y tal, que se podían utilizar dentro de la organización. Digamos un poco estas son las más explicadas, las que son un poco más comunes, y luego ahora vamos a contar ya unos ejemplos un poquito más concretos, también realizados todos con Power Apps, ¿vale? Empezamos por la gestión de inspecciones de obra. Esta Power App está hecha para un cliente que tenía la obligación de inspeccionar obras periódicamente. Un cliente que trabaja para la administración pública hace una obra y la administración pública le exigía que hiciese una revisión periódica de las mismas obras, ¿vale? Y generase un informe cada vez que hiciese esa inspección de obras. Bueno, pues hizo una Power App. Dentro de la Power App había un formulario del seguimiento de la inspección con los puntos que tenía que seguir. Y dentro de ese formulario había varios que eran realización de fotos, con lo cual adjuntaba fotos al formulario. Y todo esto, una vez hecha la inspección, automáticamente junto con la ubicación, para que se viese que estaba en la ubicación correcta, ¿vale? Se mandaba en modo informe a la administración pública correspondiente. De esta forma, automatizaron mucho todo el proceso que tenían de gestión de obras. O sea que realmente fue un paso muy importante.
Una aplicación típica también de Power Apps es todo lo referente a la interfaz gráfica de formularios de SharePoint sobre gestión documental. Es decir, SharePoint tiene unos formularios, digamos, no muy estéticos, no muy operativos, ¿vale? Y a través de Power Apps, pues estamos haciendo formularios que los damos más lógica y los damos mayor agilidad a la hora de trabajar sobre ellos. O sea que es un complemento muy importante para el trabajo también sobre SharePoint. Hemos dicho antes que utilizamos SharePoint como soporte de información de Power Apps, pues ahora utilizaremos SharePoint como Power Apps como complemento para SharePoint. Luego, una gestión amigable de incidencias de proyectos planificados en Project. Los que conocemos Project, trabajamos en Project, sabemos que es una herramienta pesada, que es tediosa de trabajar y que requiere tiempo, ¿no? Y que cuando tú tenías que hacer un seguimiento, cambiar tiempos, añadir incidencias, pues te requiere tu forma de hacerlo, el interface no es que sea demasiado claro a la hora de utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí lo que hicimos fue ese tipo de incidencias, solamente la gestión de las incidencias, hacerlas a través de una Power Apps para comunicarlos y una vez comunicada, el proyecto actualizaba directamente con los datos modificados en la Power Apps, con lo cual también, digamos, ayudaba porque también te mandaba un correo con el vencimiento del hito de la persona asignada y esa persona confirmaba si estaba todo correcto o no estaba todo correcto, ¿no? Con lo cual, digamos que fue una ayuda a la hora de trabajar con Project. Esta empresa tenía unos proyectos bastante complejos y la verdad es que fue un punto de ayuda bastante importante. La parte del seguimiento de tareas definidas en diferentes sistemas, SharePoint, Jira, Asana y demás. Igual, licenciamiento de SharePoint no, porque SharePoint entra dentro de la licencia, pero su seguimiento es un poquito más pesado, pero el licenciamiento de Jira o Asana tiene sus costes, ¿no? Y cuando tienes a muchos usuarios trabajando y todos tienen que entrar digamos, a reportar información dentro de los sistemas, pues el licenciamiento se sube, ¿no? Y lo que hemos hecho en algún caso es hacer una Power App para complementar ese seguimiento. No genera nuevas tareas, no genera nuevos elementos, sino lo que hace es, digamos que complementa el seguimiento, ¿no? Y así evitamos la utilización de ese sobrelicenciamiento innecesario. Luego, gestión de incidencias y seguimiento operativo integrada en BI, ¿vale? Offline, online. ¿Por qué he puesto aquí esto? Esto lo he puesto aquí porque Power Apps tiene dos modos de trabajo. Tiene offline y online. Y directamente lo gestiona la propia aplicación. Es decir, si yo me pongo a trabajar en una Power App y no tengo acceso a datos, estaré en modo offline. Yo puedo trabajar con la información correspondiente, reportar la información correspondiente y me lo almacena temporalmente la Power App. En el momento que cojo conexión, automáticamente vuelca esa información en online, de tal forma que me permite no tener que estar siempre 100% conectado para poder trabajar. En este caso era una incidencia de unos elementos y hay que hacer su seguimiento, ¿no? Y luego todo esto iba a reportar a un BI que desde la parte de administración veían el número de incidencias, si todo iba correctamente y demás. Esto iba asociado a un nivel de servicio, ¿vale? Con lo cual ahí se estaba viendo si se estaban cumpliendo o no los niveles de servicio que tenían acordados. El siguiente caso que contamos es la revisión y funcionamiento de máquinas de tickets, ¿vale? Dentro de unas estaciones de transporte público, ¿vale? Y con control de grabación de vídeo y envío automático a la mantenedora. Es decir, hay una serie de inspectores que van revisando que todas las máquinas que están operativas funcionan correctamente, que no tienen ningún tipo de incidencia, que pasan una serie de test, ¿vale? De pruebas, y todo eso se revisaba. Cuando había algo que no funcionaba correctamente bien, se grababa un vídeo y todo esto automáticamente se envía a la mantenedora para que la mantenedora pasase a repararlas.
con lo cual una aplicación de movilidad utilizando el vídeo y un envío automático de información a la empresa mantenedora. Gestión del control de documentación de calidad. Pues en el momento que tenemos documentación de calidad, pues del sistema de calidad, pues requiere pues su gestión, sus controles, sus aprobaciones y demás, pues un flujo y una power de gestión de lo que es todo el control de documentación de calidad, información de por el pasado, cuáles son las últimas versiones, etcétera, etcétera. Otro caso es toda la gestión y aprobación por parte de Financiera de Recursos Humanos de las solicitudes de viajes. Teníamos dos casuísticas diferentes, si era nacional e internacional, pero una empresa de ámbito internacional, en el cual ahí el trabajo que tenían era un trabajo muy manual, por parte intervenían tanto digamos, dos departamentos, y era un proceso muy manual y la coordinación entre ellos pues generaba de vez en cuando diferentes problemas, y se automatizó todo utilizando Power Apps con Power Automate, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos ahí también otro ejemplo. El siguiente caso es gestión de entradas y salidas de productos en un almacén integrado con RP. Digamos que también entra un poco en la parte que hablamos antes de Jira y Asana, en la parte de licenciamiento, ¿vale? Y en esa parte de licenciamiento veíamos cómo hay veces que es más caro licenciar un punto de trabajo que hacer otra cosa adicional, tener una aplicación satélite, ¿no? Y en este caso había un almacén que estaba fuera de la compañía, ¿vale? En el cual había una serie de productos concretos, y el poner un punto de conexión con el ERP para poder hacer entradas y salidas de los productos en ese almacén, pues era un trabajo costoso y bastante elevado luego de mantener, y se hizo una Power App integrada con el ERP, ¿vale? Se comunicaba con el ERP a través de Power Automate con la API, y la operativa de entrada y salida de productos se hacía desde la Power App, ¿no? Con lo cual se trabajaba, y cuando se ponían online actualizaba toda la información dentro del propio ERP. Luego hicimos otra aplicación de seguimiento de proyectos mediante solicitud de información en Teams, ¿vale? Y respuestas consolidadas, es decir, había una serie de hitos de proyectos, de seguimiento de proyectos, que requerían cierta información periódicamente, ¿vale? Y en vez de tener que entrar en este caso estaban los proyectos definidos en Planner, ¿vale? Eran proyectos no muy complejos, pero que tenían sus partes, sus hitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para saber cómo estaba en cada momento cada uno de los proyectos y poder tener información de primera mano, se hizo que mediante una Power Apps y Power Automate se hicieran solicitudes de los, digamos que en la Power Apps se traían la información que había en Planner y se guardaba la información que se generaba desde Teams. ¿Cómo lo hacíamos? Pues se mandaban tarjetas periódicas al Teams de cada uno de los usuarios, en la cual el usuario tiene que contestar la información que se le requiere. Esa información que se le requiere, una vez que la contesta, automáticamente se integra en la aplicación, ¿vale? Y podemos tenerla como avance del proyecto, seguimiento de avance del proyecto. Luego, realización de escritorio de gestión de Power Apps según roles. Cuando dentro de una compañía tenemos ya diferentes Power Apps, porque estamos hablando que Power Apps son aplicaciones pequeñas para un uso concreto, podemos llegar a tener varias aplicaciones para Power Apps, pues en algún sitio hemos hecho un escritorio que lo que hace es servir de lanzadera, servir de escritorio de Power Apps, de tal forma que yo entro con mi usuario y veo las aplicaciones que puedo llegar a entrar, ¿no? A modo de iconos, tal, no sé cuántos, y acceder a cada una de ellas desde ahí. En vez de tener que estar dentro de la página de Power Apps, ver las que tengo compartidas, etcétera, sino tener un escritorio común. Luego, aplicaciones que hemos hecho, esta es interna nuestra, de carga de trabajo. Hicimos una aplicación de gestión de carga de trabajo de los técnicos a través de Power Apps, en la cual se planificaban los trabajos que tenían que hacer durante X tiempo y se iba viendo qué carga tenía que tener los técnicos. También es interna nuestra, la parte de gestión de hitos en proyectos. Tenemos una aplicación concreta para gestionar proyectos, y la parte de los hitos siempre estaba un poquito más descuidada. Si llegábamos, no llegábamos, si estábamos bien, si no, tal, pues hicimos una parte de automatización en esa parte de proyectos. Luego también hemos hecho en algún caso o integrado en otras Power Apps toda la parte de lo que es la gestión de directorios corporativos mediante Active Directory, ¿no? Para poder recuperar todos los datos que tenemos en Active Directory de 365 y poder mostrarlos y poder utilizarlos dentro de la propia aplicación, ¿vale? Luego tenemos una aplicación chula que estamos empezando ahora a trabajar con ella, ¿vale? Que es la gestión de calendarios de trabajo.
pero no calendarios laborales al uso, sino de presencia teletrabajo. Ahora ya con el tema de que el teletrabajo parece que volvemos otra vez un poco a poco dentro a las oficinas, ¿no? Y que el teletrabajo 100% pues poco a poco se va finalizando, aunque sin perderlo, pues nos plantearon la opción de poder tener un calendario en el cual saber en qué punto está cada uno de los empleados, ¿no? Y es un calendario interactivo en el cual tú puedes decir, pues voy a la oficina este día, asociado también al control de aforo de oficinas, este día teletrabajo, este día estoy ausente, este día estoy de viaje, diferentes estados en un calendario gráfico, de tal forma que el resto de compañeros pueden saber en qué punto está cada uno de ellos, ¿no? Y luego puedes sacar estadísticas, puedes sacar informes, etcétera, etcétera. Luego, lo que hemos dicho antes de personalización de aplicaciones de Office, como hemos dicho antes, el tema de la planificación de las reuniones con Outlook y demás, pues se puede hacer todo ellas. Y luego querían nombrar dos un poquito más en detalle. Una es gestión, seguimiento y visualización de KPIs, ¿vale? Todos tenemos como Power BI, es un constructor de dashboards para la explotación de información perfecto, pero esos dashboards requieren de algún sitio donde obtengamos la información. Cuando tenemos la información localizada y podemos obtenerla directamente, pues genial, no hay ningún problema, pero cuando tenemos que hacer una consolidación de información previa, obtener informaciones de diferentes sistemas y demás, necesitamos una consolidación inicial, ¿no? Y hemos hecho una Power App que lo que hace es, digamos, gestionar, definir los KPIs de la organización, te permite darlos de alta, ver cómo se comportan, etcétera, etcétera, hacer su seguimiento, que son introducir los valores correspondientes. Es decir, si yo ahora en mi organización estoy trabajando con un Excel y tengo un Excel definido todos los KPIs que vamos a monitorizar, y esos KPIs tengo que estar en el Excel entrando a actualizar sus valores, lo haríamos directamente en la Power App. Y luego todo ello, evidentemente, visualizado en un Power BI que está embebido dentro de la propia Power App, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una forma bastante fácil de hacer una gestión de KPIs mucho más automatizada. Y por último, contar una aplicación que no es nuestra, es de Microsoft, que la llamó COVID-19. ¿Vale? La sacaron justo al principio de la pandemia y lo que hacía esta aplicación que tenía dos entornos, un entorno de administrador, un entorno de empresa, en la cual la empresa iba poniendo información, ¿vale? Relativa a la empresa, no tenía que ser relativa al COVID, y esa información que ponía le llegaba a cada uno de los usuarios de la compañía que se hubiese bajado la aplicación y estuviese registrado en ella, ¿vale? Esta era 100% gratuita, te la podías bajar y ponerla en tu tenant sin ningún problema. Y digamos que esa es la parte de la empresa. Por la parte del trabajador, lo que el trabajador podía hacer era que si comunicaba, por ejemplo, que estaba contagiado de COVID, automáticamente la aplicación hacía dentro de su Office 365 una serie de acciones, como mandar un mail a toda tu agenda, a toda las reuniones que tuvieses, cancelando dichas reuniones. Ponía fuera de la oficina automáticamente durante el tiempo que estuvieses comunicando que estabas en COVID, ¿no? O sea que teníamos ahí una integración de esta aplicación con diferentes elementos, ¿no? Y es gratuita, creo que todavía está, se puede bajar todavía, ¿vale? Instalarla en el tenant y funciona de esta manera. La empresa o el administrador puede emitir información y saber en qué estado está cada uno de sus trabajadores y los trabajadores, en el momento que pueden decir que están contagiados, por ejemplo, pues en este caso, digamos, todo su entorno iría un poco actualizado, ¿vale? Voy a avanzar ya un poquito más porque se nos quedamos sin tiempo. Hemos hablado de aplicaciones prácticas de Power Apps, por citar algunas aplicaciones también prácticas del resto de los elementos de Power Platform, así de forma rápida. Por la parte de Power Automate, pues automatización de tareas, sincronización de datos, procesos de aprobaciones, integración de aplicaciones, incluso integración de aplicaciones de firma con validez legal, importante para incluirla dentro de nuestros procesos. La parte de RPA, de los procesos robóticos automatizados, podemos llegar a hacer integración de plataformas por interfaz gráfico cuando no se pueden hacer a nivel de base de datos, por ejemplo, ¿no? Procesos concurrentes multiplataforma, trabajar varias plataformas a la vez y interactuar entre ellas, mecanización de datos repetitivos,
generación de report complejos que tenemos que tener, tenemos diferentes orígenes para montar un report y es un trabajo muy manual, podemos llegar a automatizarlo, a robotizarlo y luego envío de comunicaciones con información personalizada, ¿no? Algún mail que no podemos hacer de estos automail con información tal, pues podemos hacerlo a través de RPA. La parte de bots, pues creación de bots sencillos, integrarse en Web, Teams, en Facebook, en cualquier elemento, ¿no? Conexión con databases para datos y ejecución de Power Automate. Un tema de los bots, y es que, por ejemplo, si creamos un bot y le insertamos en un Teams, es gratuito dentro de la licencia Office 365 y nos puede ayudar a sacar y obtener mucha información de nuestras tareas más habituales que hacemos dentro de la organización, dentro del departamento. Con lo cual, la parte de los bots, aunque está un poquito más alejada y más pensada a Customer Experience o similar, ¿vale? La podemos utilizar a nivel corporativo para funciones concretas que no requieran el tener una persona dedicada a ellas, ¿no? Luego la parte de SharePoint, pues lo que conocemos de la parte de creación de intranets, creación de sitios de comunicación o sitios de trabajo, gestión documental o migraciones, aplicaciones de gestión de documentos y de datos, entorno 100% colaborativo como es SharePoint, ¿vale? Y ya en la última parte que estamos utilizando ahora mucho de base de datos para el almacenamiento de los elementos que estamos realizando con el resto de elementos de Power Platform, ¿vale? Y luego estamos trabajando con Teams, ¿vale? En la integración de otros componentes, utilizándolo de frontend para SharePoint. SharePoint es algo más, últimamente la vista moderna, la experiencia moderna ha mejorado bastante, pero así es un poquito árido, ¿no? Y lo que queremos es utilizarle como frontend de SharePoint y estamos haciendo ya tenemos avanzado bastantes cosas de crear pestañas personalizadas con funciones concretas para ir dentro de Teams, ¿no? Con lo cual, el mundo de Teams es un espacio a integrar dentro de Power Platform, aunque no pertenezca a ello, pero es un punto a integrar dentro de Power Platform porque tenemos muchas posibilidades y ya que lo utilizamos para nuestro día a día de la call, etcétera, etcétera, pues poder utilizarle para más cosas también, ¿no? Os voy a contar un poco por encima simplemente alguno de lo que ya has contado como aplicaciones, os las contaré. Os voy a poner ya casos un poco más de cliente, por decirlo de alguna forma. Pues licuas, actas de visitas, lo que os he comentado en algún caso. Es para recoger la información del campo de estado de las obras, ¿vale? La parte de Bureau Veritas para la gestión de incidencias. Como veis, tiene dos partes esta aplicación, una parte de entorno de escritorio y otra parte de móvil, ¿no? Con la parte tanto de la gestión tal, con lo cual ahí vemos integración, ¿vale? Tereos, tenemos varias aplicaciones para Tereos, una de fichaje de personal y otra la de muestra de laboratorio que comentamos anteriormente, ¿vale? Y aquí vemos pues, algún tipo de introducción y demás, que es lo que se ha conseguido con ellas. De hecho, la aplicación de fichajes que se puso de presencia se hizo inicialmente para el personal que tenía movilidad y luego con la entrada de COVID, pues la utilizó toda la organización, con lo cual mira, ahí, digamos, tuvieron un presentimiento de que iba a ser necesario utilizarlo. La parte de Solaria, ¿vale? Para la visualización del estado de los proyectos de la compañía, ¿vale? Y se veía cómo estaban los proyectos de la compañía y cómo se podían avanzar en cada uno de ellas, un segmento visual de cada uno de los elementos. Dentro de Cepime hemos hecho una aplicación para seguimiento de tareas. Teníamos SharePoint en la cual, con nuestra aplicación ProQ, en la cual se hacían toda la parte de tareas, de planes de acción y actividades del sistema de calidad, ¿vale? Y se ha hecho una Power App para hacer el seguimiento más fácil, más atractivo. Y dentro de Tennaton, lo que comentaba antes de los flujos de gestión de documentos y flujos de aprobación. También ¿no? Es previsualización de documentos, datos adjuntos, valoraciones, observaciones, etcétera, etcétera. Y luego, otro de los clientes que comentaba anteriormente, pues TMB, Transporte Metropolitano de Barcelona, en la cual está la parte de las inspecciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí tenemos diferentes pantallas, estas son más visuales, son todas en entorno móvil. Aquí sí que del cliente tenía móviles HP Elite X2 y se están haciendo aplicaciones para ellos, ¿no? O sea que entrega inventario de equipos, acta de seguridad de objetos perdidos, o sea que diferentes aplicaciones, ¿vale? Y antes de finalizar, quería enseñaros una aplicación, la que os he dicho antes, interna nuestra, ¿vale?
es de demo, está hecha, pues eso, a modo de demo, modo de pruebas, ¿vale? Y es la que utilizamos internamente para reservar nuestro, cuando vamos a la oficina, ¿vale? Tenemos un aforo limitado y lo reservamos. Tenemos, como veis, es un escritorio que tenemos diferentes opciones, ver, programar, buscar, gráfico de tal, no sé qué, ¿vale? En la cual si yo digo que voy a hacer una nueva reserva, automáticamente me está identificando. Quiero decir que voy a ir a la oficina de Zaragoza, Plaza Roma, no, voy a ir a la oficina de Madrid, ¿vale? Y voy a ir el jueves 15. Voy a aceptar y a la hora de guardar, me dice que el registro se ha realizado con, esto ya es un poco más a modo de coña, ¿no? Y si quiero insertar en mi calendario una cita, pues la inserto y ya está, ¿no? Y veo que el día 15 de julio estaré en la oficina de Madrid. Si quiero ver un poco quién, qué usuarios van a estar en este caso me sale que está el foro completo porque no he elegido nada, pero si yo quiero saber quién va a estar, por ejemplo, quién estuvo ayer, miércoles 7 de julio, mañana, ayer martes 6 de julio en la oficina de Zaragoza, Plaza Roma, por ejemplo, pues me dice todos los usuarios que estuvieron ayer en la oficina de Plaza Roma. Con lo cual, tenemos una forma máxima de 75 y pues 60 personas en la oficina trabajando, ¿no? Es una forma de hacer la gestión y demás. Puedo programarme para que me reserve automáticamente durante X días, puedo buscar el estado, si va a ir un compañero o no va a ir un compañero, o ver mis reservas, ¿no? Ahora mismo tengo aquí mi reserva, que tengo que ir el jueves día 15 a la oficina de Madrid. Y por último tenemos un gráfico de Power BI en el cual nos dice la ocupación, bueno, fallo de la demo. Voy a intentar que cargue de nuevo. Vale, lo que os decía, a ver si me deja. No me deja. Bueno, este gráfico lo que nos da es un gráfico de ocupación por días y por oficinas. Es un gráfico bastante sencillo, pero lo que nos da es eso, un gráfico de información, un Power BI insertado, en el cual nos da el gráfico de información de la ocupación de las oficinas por cada día. Y esto más o menos es todo lo que os quería contar, ¿vale? Poneros un poco, introduciros dentro de lo que es el concepto Loco No Code, presentaros Power Platform, profundizar en Power Apps, ¿vale? Y luego daros ese tipo de casos que hemos hecho, que hemos estudiado, para que sean un poco de ideas y que ver si alguno de ellos os puede ser válido, esos o similares, a la hora de implementarlos en la digitalización de vuestra organización. Y por mi parte sería todo. No sé, Alfredo, si hay algún tipo de pregunta y demás. Sí, te leo alguna preguntilla que nos han hecho. Nos preguntaba Carlos, para poder utilizar Dataverse o EA Builder, ¿solo debería tener una misma licencia premium? Entre paréntesis, desarrollo. No, a ver, digamos que Dataverse, para poder utilizar Dataverse tienes que tener la licencia de conexión de datos, ¿vale? Y el iBuilder, hay funcionalidades que están incluidas dentro de la licencia de estándar de Office 365 y luego cada una de las avanzadas tiene su propio licenciamiento, ¿vale? Con lo cual serían dos licencias diferentes. Y preguntaba también, ¿esta licencia funciona por número de usuarios de la app? Sí, el licenciamiento de Power Apps se puede hacer, hay dos tipos de licenciamientos, por usuario y por app, que para cada usuario permite la ejecución de dos apps, y luego la de aplicaciones ilimitadas por usuario, ¿vale? Que se llama per user. Luego, estas licencias son las que utilizan en la Power App. Cuando si tú quieres conectar a nivel de IA, tendrías que tener una licencia igualmente para cada uno de los usuarios. Creo incluso que se puede buscar una licencia de IA que cuente por número de llamadas a la IA correspondiente, ¿vale?
te lo tendría que confirmar, pero creo que hay una licencia que te dice si tú llamas 3 veces el reconocimiento de imagen, ¿vale? Pues te consume 3 y tienes, imagínate, 5 diarias, ¿no? Pues un poco sería el buscar ese punto de encuentro para ver cuál es la que más interesa. Vale, pues muchas gracias, Diego. No sé si quieres decir algo más o dejar No, tu no, correo, ¿no? simplemente, sí, digamos que dentro de la presentación teníamos Vale, el correo, ¿vale? Os le pongo no obstante para que podáis verla de nuevo y cualquier cosa estamos a vuestra disposición, ¿vale? Hasta el principio. Lo he dicho, cualquier cosa quedamos a vuestra disposición y con lo que podamos ayudar, pues nos vais comentando. vale, pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Como hemos dicho al principio, os mandaremos la grabación del webinar y la presentación para que tengáis todo el material que hemos visto. Y ahora al salir os saldrá una pequeña encuesta que si nos la rellenáis nos hacéis un gran favor. Muchas gracias a todos y tened un buen día. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.